Ahora, a ver, ahora que parece que se apaga eh, el micrófono. Decía que si por alguna razón se estropease la conexión o ocurriese alguna cosa, decídmelo sobre la marcha. Igual que si mientras que estoy hablando, contando lo que sea, aparece cualquier tipo de cuestión o pregunta o comentario, hacedla libremente. Arrancáis el teléfono, que veo que estáis todos muteados y preguntáis lo que sea, lo que queráis. Bueno, pues vamos a continuar con esto que, a ver si es que tengo la red, me va muy raro. Digo que vamos a continuar con esta introducción general en la que antes de pasar inmediatamente ya el miércoles, perdón, el viernes que viene, pues estamos buenos un segundo, ahora. Decía que el viernes que viene, que aprovecho para recordaros que el viernes hay clase de 11:30 a 1:30 por la mañana para ir recuperando las horas que se perdieron por culpa de la tormenta. Pues el miércoles ya, el viernes empezaremos ya con el detalle con los algoritmos más en concreto, pero la idea de esta larga introducción es que centremos el para qué se utilizan los algoritmos de optimización, qué es lo que pretende uno optimizar y cómo tiene que hacer el modelo, independientemente de que en este curso y en esta asignatura no vayamos a hacer esos modelos y eso lo dejemos más el enfoque de la optimización como herramienta para el diseño y del diseño de sistemas, eso lo dejemos para una asignatura de máster. Bueno, pues estábamos hablando de que para generar un modelo, un simulador que integre las diferentes disciplinas relevantes, pues hay que plantearse con qué nivel de detalle reproduce uno cada una de las disciplinas y como ejemplo simplemente nos habíamos planteado cómo nos plantearíamos el modelado de la aerodinámica, la mecánica de fluidos, si es que fuese una de las que interviniese en el sistema que uno pretende diseñar. Eh, si no fuera esta, pues con el resto de las disciplinas, pues la idea, el desescalado y el simplificado de los modelos es muy similar. A lo mejor no es tan exigente y tan crítico como lo es con la aerodinámica computacional, pero en cualquier caso es bastante complicado, vamos a decir. Bueno, pues lo que pasa con la mecánica de fluidos computacional es que el modelo más preciso que existe hasta hoy en día, que serían las ecuaciones completas resueltas numéricamente con un código comercial de CFD, es completamente inviable. Que eso mismo con un modelo de turbulencia es, no vamos a decir completamente, sino bastante inviable para optimización. Una de las ideas que os tiene que calar, digamos, es que no basta con ser capaz, cuando uno utiliza una de estas herramientas, de ser capaz de calcular una vez cómo se comporta el sistema, sino que va a tener que calcularlo muchísimas veces. Así que no es cuestión de decir es que un modelo de tal tipo me dura solo 20 horas de reloj de ordenador el calcularlo, que eso sería perfectamente aceptable si tuvieses que calcularlo solo una vez. Si lo tienes que calcular no una vez, sino 1000, pues ya sabes, 1000 o 10.000,
ya sabes lo que te toca, multiplicar por 1000 o 10.000 el tiempo unitario, digamos, de cada una de esas simulaciones y el llegar a tiempos, digamos, prohibitivos. Así que también eran prohibitivos los modelos de turbulencia, con turbulencia, de CFD con turbulencia. Luego hablamos de modelos ya de media baja fidelidad, que en el caso de la aerodinámica serían los métodos de paneles, como tenéis ahí, los métodos del esto se le llama VLM o paneles también, no son la misma cosa, exactamente la misma cosa, pero sí que es similar. Esos métodos tienen y lo mismo en otras partes de la aerodinámica, son los DLMs. DLMs es de dobletes, de doublet lattice. Esos métodos se utilizan para aerodinámica no estacionaria y para aeroelasticidad, y de hecho son los que lleva embutido o incluido el Nastran para el cálculo de la aeroelasticidad, los del DLM me refiero. Uno no se da, digamos, cuenta que están detrás, pero métodos de ese estilo, si uno quisiese, típicamente un DLM para calcular la aerodinámica no estacionaria, incluso el flutter o las frecuencias de los modos propios, cosas de ese estilo, pues pueden durar, vamos a decir, algunos minutos, pocos de cálculo, de manera que sí que es planteable el engarzar uno de esos códigos, aunque tardase, pues, yo que sé, 3 minutos, por ponerte muy exagerado, y en un ordenador que le pasara alguna cosa peculiar, vamos a decir, estuviera sobrecargado, pues bueno, aún así varios minutos y hacer, yo que sé, 10.000 casos, pues son 10.000 minutos, no es tampoco para tanto. Un día tiene 3.000 minutos, ¿no? O sea que bueno, que serían aceptables. Así que vamos a poner que estos son códigos de eso, de varios minutos, y eso ya empieza a ser asequible. Claro, los modelos de baja fidelidad pues tienen el problema de que hay a veces cosas que uno desprecia. La aerodinámica también tiene un ejemplo típico, es si uno quiere combinar, por ejemplo, el combinar la parte, bueno, o bien la tridimensional, pero especialmente solo la parte sustentadora, la de el vortex lattice, pues muchas veces hay por ahí paquetes que combinan, por ejemplo, un vortex lattice popular, que es el Tornado, el AVL, el que menciona ahí, es más popular todavía. Pues el Tornado tiene interfaz con Xfoil, que es un código también de paneles, pero que tienen para perfiles, pero que también tiene en cuenta la viscosidad. O sea que un poco la conclusión que hay de todo esto es que os estoy contando, es que uno se tiene que buscar la vida cuando busca esos modelos para construirse un modelo que, aun reproduciendo el comportamiento de lo que pretendes reproducir del sistema con una razonable fidelidad, el tiempo de cálculo sea compatible con la vida humana, quiero decir, compatible con las duraciones y con la vida de las empresas, con las duraciones que uno podría, digamos, tolerar. El enfoque es un poco distinto de si el diseño es incremental o conceptual, como está ahí. El diseño incremental consiste en que uno ya tiene un diseño, ya lo tiene hecho y, hombre, quiere mejorar un poco alterando no muchas cosas, vamos a decir. O sea que serían pocas variables a optimizar y poca mejora, digamos, a
a estar. Un problema muy grande que hay de diferencia entre el diseño incremental y el diseño conceptual es que, aunque uno se pueda conformar con menos, en el diseño conceptual uno intenta buscar óptimos globales, o sea, lo mejor posible que pueda hacer. Eso le lleva a utilizar, de los algoritmos que hablaremos, aquellos algoritmos que se comportan bien a la búsqueda del mínimo global, bien porque sean intrínsecamente globales o bien los algoritmos de búsqueda global, o bien porque aun siendo de búsqueda local, pues exploren bastantes posibilidades, digamos, partan de una buena cantidad de puntos iniciales intentando que no se les escape el óptimo de los óptimos. Entonces, digamos, las familias de métodos son distintas y más costosas. Requieren de mayor número de iteraciones y de mayor número de evaluaciones de la función objetivo. En cambio, cuando uno aborda el problema del diseño incremental de lo que sea, puede ser de un sistema completo o puede ser de parte de un sistema, pues uno ya tiene una cierta confianza en que ya tiene un diseño que está cerca del supuesto óptimo global, el óptimo global calculado con el simulador que fuese. Cuando uno busca un óptimo, y no me canso de insistir en esto, el óptimo que encuentras es el óptimo del simulador, no el óptimo del sistema. Así que cuanto mejor simules, más se parecerá el óptimo que has calculado al óptimo que realmente vas a tener cuando construyas el sistema y midas a ver qué tal te ha salido. Pues en el diseño incremental, volviendo al diseño incremental, uno busca mejorar una cosa que ya le parece que es buena, pero que a lo mejor está un poquitín lejos de donde tenía el óptimo el sistema, que no el simulador, porque el simulador no era lo suficientemente bueno. Y aquí uno puede plantearse el hecho de utilizar herramientas de simulación para cada una de las disciplinas de mayor fidelidad, más que de alta fidelidad, vamos a decir, de mayor fidelidad, porque uno va a tener una, digamos, vamos primero a tener menos número de variables de diseño, con lo cual va a tener que hacer menos iteraciones y menos evaluaciones de la función, por un lado, con lo cual uno se puede tolerar con esos dos menos en cadena, pues se puede tolerar que las herramientas le cuesten más para, digamos, mantener el producto del tiempo global pues razonablemente, al menos en el mismo orden de magnitud. Por otro lado, como ya no tienes que explorar todos los métodos, pueden ser locales, o sea, puede olvidarse uno un poco de andar a la búsqueda de explorar todos los posibles mínimos que tiene el problema y conformarse con mejorar lo que ya teníamos pensando que estaba cerca del mínimo, de un mínimo interesante. Al menos, ese era el primer comentario, el de la localidad. El que eviten la maldición de la dimensionalidad viene por el hecho de que normalmente uno utiliza menos variables. No solo utiliza menos variables, sino que además, si ya ha hecho una optimización global previa, pues uno tiene criterio para elegir qué variables deja y cuáles no. Es muy fácil evaluar de qué variables depende más una vez que has calculado la solución. El primer borrador, digamos, de óptimo, es más fácil ver de qué variables depende más y de cuáles depende menos y concentrarse solo en aquellas de las que depende más, de las que vamos a sacar mayor mejora. Y por otra parte, pues como eso alivia
el hecho del número de iteraciones y del número de evaluaciones de la función, se pueden utilizar herramientas de alta fidelidad. Se pueden combinar estos métodos locales con alguna sofisticación más, con métodos de continuación o con métodos heurísticos. No vamos a hablar de eso en esta asignatura, pero eso permite mejorar y llegar a obtener resultados globales. En cuanto a el diseño conceptual, pues el diseño conceptual es cuando uno tiene la hoja en blanco completamente. Buscas una configuración nueva o algo, vamos a decir, rompedor, innovador, y en este caso, pues claramente los métodos han de ser métodos globales, porque si no, globales, o que al menos tenga uno una razonable confianza en que van a encontrar óptimos globales, porque si no, ¿cómo que se queda uno seguro de que justo al torcer la esquina había un punto mucho mejor, digamos, es detrás de la esquina, ¿no? Tienen que ser métodos que exploren de una manera más agresiva el espacio de diseño. Hay muchas más variables, con lo cual hay que andar intentando evitar o paliar el efecto de la maldición de la dimensionalidad. Y una manera de hacer eso es rebajar la fidelidad de los métodos para con eso obtener resultados en tiempo más razonable. Por poner un ejemplo, algunos paquetes de cálculo numérico, un ejemplo en ese sentido de cálculo de CFD, me refiero, que llevan optimizadores, pues lo que hacen es, como calcular cada uno de los casos es una pesadilla, un horror, es, como le queráis llamar, muy costoso, pues lo que hacen es resolver unos pocos casos, almacenar esos casos en una base de datos, interpolar sobre esos datos una superficie, se le llaman superficies de respuesta, que daría un comportamiento, vamos a decir, empírico o aproximado de cuál es el valor que da la función objetivo en función de los diferentes parámetros. Para eso hay bastantes técnicas de optimización. Y una vez que está hecho eso, optimizar no el problema que resolvías con el paquete de CFD que fueses a utilizar, sino optimizar la aproximación que has hecho de esos pocos resultados. Y, hombre, eso funciona peor que funcionaría si te obtienes resultados más imprecisos que lo que harías si hicieras la simulación completa, pero hacer la simulación viable. Yo insisto en esto del CFD. Si te cuesta una semana calcular un caso, el hacerte la ilusión vana de que vas a ser capaz de calcular 1000 casos en un tiempo compatible con tu sueldo, vamos, compatible con el uso industrial, pues es que estás un poquito equivocado. Hay que andarse con cuidado en el diseño conceptual. La primera frase viene a decir que con las prisas elige uno mal, la lía, y una vez que la lías de entrada, pues tiene mal remedio. Esto no hablando de la optimización, sino hablando de la ingeniería del día a día. Si te sale mal el primer diseño, luego empieza la cosa de vamos a ponerle un parche detrás de otro, pero es muy difícil decir, mira, pues muy difícil, digamos, reconocer el error y decir, mira, no, mejor tirarlo y volver a empezar de nuevo. Así que hay que dedicarle la suficiente atención al diseño conceptual para no liarla, ¿no? No despreciar y decir, bueno,
Esto total es una fase previa que parece que tengo que hacerla porque tengo que hacerla y luego ya lo arreglaré. Pues la realidad es que si no empiezas bien, es bastante fácil que acabes peor. Y luego hay también que pensar que el diseño conceptual le puede ayudar a uno a explorar zonas inexploradas. Un ejemplo de eso vendría a ser, por poner un ejemplo más aeronáutico, las colas estas que tienen en V ahora con una cierta frecuencia los drones, vamos, los UAVs. Pues eso es una configuración que para un UAV puede resultar ventajosa frente a una cola tradicional con su deriva y con su estabilizador horizontal y de vez en cuando en estas fases de diseño conceptual ayudado con estas técnicas de optimización, pues aparecen soluciones de estas. Uno diseña la parte trasera de un dron y pone pues un estabilizador horizontal, permite que tenga flecha y luego una deriva de las dimensiones que sean y al final de dimensiones variables, quiero decir, y al final el optimizador, pues en ocasiones lo que hace es dejar una deriva de tamaño 0 y el ponerle una flecha, pues digamos como de 40 o 60 o 50 grados al estabilizador horizontal y eso es mejor solución que la configuración clásica. O sea que hay que, digamos, darle una oportunidad al diseño conceptual y a la optimización en el diseño conceptual y luego, por supuesto, pensárselo mucho. Porque, claro, en este ejemplo que decía yo de la cola, este es de la cola en V, esto es un ejemplo donde la cola en V funciona y si no funcionase no la habrían hecho en los drones que la han implementado. Bueno, también los hay con la V hacia arriba y con la V hacia abajo. Eso también se puede decidir a la vista de lo que te pueda decir un optimizador, una optimización de diseño de este estilo. O sea, con diedro positivo o con diedro negativo. Pero digo, luego analizar las soluciones que encuentran estas herramientas con espíritu crítico, porque las herramientas, insisto, optimizan el simulador. Y ahora, si resulta que en el simulador, por poner un ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Imaginaos que estuviéramos intentando ver cuál debe de ser el diámetro de un reactor que tengo que instalar debajo de la ala. Vamos, es como un ejemplo de esto es el 737 que tiene unos turbofanes enormes. Pues tú puedes optimizar lo que quieras, pero si resulta que después de obtener el diseño óptimo pues no has tenido en cuenta que si los motores tienen demasiado diámetro pueden rozar en la pista, vamos a decir, pueden arrastrar, pues vaya diseño que has hecho, ¿no? O sea que no es aceptar de manera ciega los resultados de estas herramientas, porque insisto, las herramientas funcionan y dan el resultado correcto y optimizan el simulador y no optimizan la realidad por mucho que a uno le gustaría, ¿no? Es utilizar una cosa que es próxima a la realidad. Bueno, en cuanto a la formulación, pues cualquier problema de optimización se puede formular de esta manera. Está puesto aquí max, pero en realidad lo normal es buscar mínimos en lugar de máximos. Y de hecho, pues casi toda la teoría que uno encuentra por ahí, pues está escrita literalmente para la búsqueda de mínimos. Eso no quiere decir que no se puedan buscar máximos,
Lo que pasa que o se buscan mínimos o se buscan máximos. Si se buscan mínimos, se utilizan los códigos tal cual, y si se buscan máximos, se buscan los mínimos de la función cambiada de signo. Esto es básicamente la idea que hay. Pero las rutinas, cuando ya están escritas y cuando ya uno utiliza una rutina que ha hecho otro, o solo buscan mínimos, que es lo más normal, o solo buscan máximos, que ya digo que es lo menos normal. Un problema que, no, que está ahí, y aunque no lo parezca, es el problema de qué es el mínimo. El mínimo de una función, eso está claro. Es cuando uno tiene una sola función, existe un mínimo, hay resultados resultados como analíticos, matemáticos, para encontrar para demostrar que existe ese tal mínimo, pero ¿alguien se ha planteado lo que sería el mínimo de una función vectorial de una U vectorial? Pues eso no es un problema trivial. Porque así como el mínimo de una función, pues todos vosotros estáis familiarizados, es intuitivo, sabe uno lo que anda buscando. El mínimo de una función escalar, no sé qué he dicho. De una función vectorial, pues hay que tener muchísimo más cuidado con de qué estamos hablando. Habrá unas restricciones, las de arriba, las de igualdad, son estrictas, y las de abajo, las unilaterales. En unas está uno sobre una frontera, en las otras está uno sobre la frontera, se acepta el igual o por el lado del mayor. Si alguien objeta si esto es suficientemente general, el igualarlas a cero sí que lo es, porque si quisiera que la restricción fuera igual a 78, por poner un ejemplo, pues lo que haría es redefinir la restricción para que fuera lo que tenía antes menos 78 igual a 0. O sea que siempre puede convertir uno a una forma de esas. En esas no hay ambigüedad. En las restricciones unilaterales hay que tener cuidado cuando uno utiliza librerías de rutinas ya hechas de optimización. Hay que tener cuidado porque no es lo mismo el que sean de mayor que el que sean de menor. En un caso, digamos, es a un lado de la restricción, en otro caso al otro, o dentro y fuera, como queráis llamarle, y hay que respetar el criterio de signos que tenga la rutina que ya está utilizando uno. Vamos, que hay que leerse el manual. Lo comenté el primer día, no se trata, creo que lo comenté el primer día en febrero, no se trata de aprenderse los algoritmos y programar uno los algoritmos y luego usarlos en el caso que sea. Los algoritmos ya están programados y ya los ha programado alguien por ti, y eso, vamos, iba a decir, se compra o se saca de los que hay libres, y no pierde uno, no emplea uno su tiempo en hacer eso. En lo que tienes que emplear el tiempo es en leerte el manual y en convencerte y en entender que la rutina hace lo que realmente tú quieres hacer y no lo que a ti te gustaría que hiciera, pero vete a saber. Aquí bueno, ni aquí ni en ningún sitio vale eso de uy, me he equivocado y he puesto un signo cambiado. Pues si pones un signo cambiado te saldrá una cosa realmente diferente, ¿no? Un resultado realmente diferente, y encima lo mismo no eres capaz de darte cuenta que lo estás haciendo completamente mal. La razón por la cual vamos a explicar todos los algoritmos es para que entendáis, todos no, muchos,
es para que entendáis cuál es la trastienda de esas rutinas que ya ha programado alguien por nosotros y sobre todo para que entendáis cuál es el, el comportamiento que van a tener y qué debe de esperar uno de ellas y qué debe uno de no esperar o que no sería razonable esperar. Vamos a hacer a enseñar sobre todo algoritmos de optimización continua. Hay muchos algoritmos hay muchos problemas de optimización discreta. Sin ir más lejos, este que os mencionaba el otro día del GPS. En lo que tú optimizas, el trayecto que optimiza cualquier GPS, quien dice GPS dice el Google Maps, que no lleva GPS puesto en principio. Cualquier determinador de estos de rutas, pues es un problema que es discreto. O vas por una calle o vas por otra. O vas o tuerces a la derecha o tuerces a la izquierda. Es fundamentalmente discreto. Hay variables discretas en muchos más problemas, o sea, aparecen en muchos problemas. En cualquier caso, nosotros nos vamos a centrar en este curso en la optimización continua y si en algún momento uno se plantease algo de optimización discreta, pues más bien sería optimización mixta. Un ejemplo muy claro de problema de optimización mixta es la optimización de un motor de explosión de automóvil hasta que desaparezcan los motores de explosión dentro de, no sé cuántos son, 15 años o algo así, que es la fecha límite. Bueno, pues en los motores una variable claramente discreta es el número de cilindros. Tú puedes hacer un motor con 3, 4, 5 o 6 cilindros u 8, pero no puedes hacer un motor que tenga 3,5 cilindros. Igual que, otro ejemplo que se me ocurre sobre la marcha, tú puedes construir un helicóptero que tenga el rotor 2 palas o 3, que hay alguno, o 4 o 6 o 8, creo que no se me escapa ningún número de los que ve uno por ahí en un helicóptero, pero no le puedes poner 5,4 palas. Para ese tipo de problemas, pues hay dos maneras de optimizar. Una es optimizar en el caso de los motores, para cada número concreto de cilindros, el motor entero y ver cuál es el óptimo y luego decidir a la vista de esos pocos óptimos que obtienes cuál es el más pequeño, el más óptimo de los óptimos que has encontrado. Eso es lo que sería el método min y el otro es pues pensando que aunque la optimización es discreta, pues vamos a considerar que esa variable fuese continua. Si es que eso se puede hacer interpolando. Eso permite utilizar los métodos de optimización continua, pero luego al final pues te va a salir que el helicóptero tiene que tener 3,3 palas. Bueno, pues eso lo interpretas como que 3,3 es mejor 3 que 4, vamos a decir, y ahora ya repites en un último ciclo la optimización tomando ese valor fijo e igual a 3 y no igual a 4. O sea que es hacerlo, digamos, buscarse uno las vueltas para hacerlo en dos fases. ¿Cómo consigue uno que la formulación es continua? Pues o cuánto de continua es. Las variables de diseño pueden, digamos, para limitar el número de funciones, el número de variables, perdón, incluir funciones. Pongo un ejemplo, en la forma en planta de un ala, pues en realidad lo que uno tendría que buscar son las coordenadas de todos y cada uno de los puntos del borde de ataque y de todos y cada uno de los puntos del borde de salida. Y eso es un montón de variables. En lugar de eso, pues uno
puede decir, pues el ala es trapezoidal y el trapecio depende solo de cuánto vale la cuerda en el encastre, de cuánto vale la cuerda en el borde marginal y a lo mejor si uno pone una forma con un crank, pues la cuerda en una envergadura intermedia y parametrizar esas infinitas variables de diseño en unas pocas variables de diseño, me iba a salir la palabra parámetros que no es la más apropiada. A veces la función objetiva puede venir dada implícitamente. El caso típico de esto es cuando uno tiene que resolver un problema de CFD y, por ejemplo, quiere calcular cuál es la distribución de presiones y, por tanto, la resistencia que va a llevar acarreada es la parte, digamos, trasera de un coche, donde está el maletero y donde está la luneta trasera. Eso es un problemón porque ahí la superficie, volvemos a tener, tiene infinitos puntos y o bien la parametrizas para que tenga menos variables de diseño o si tomas como parámetros la parametrizas, por ejemplo, diciendo pues cuánto vale la curvatura o si alguna de las placas son, de las piezas son planas o si son de otra forma geométrica fácilmente definible por pocas variables, por pocos números. Y si tomas las coordenadas, pues eso era un problemón para resolver y eso se ha aliviado bastante en los tiempos modernos utilizando el problema adjunto. Esto es una formulación bastante ingeniosa que permite calcular el gradiente respecto de muchas variables, eh, calculando ese gradiente numéricamente, no calculando n veces la función para hacer las n diferencias que hace falta hacer para calcular cada una de las variables, las componentes del gradiente, las diferentes derivadas parciales, sino calculando el problema original, vamos a decir, el problema directo una vez y otro problema que se llama problema adjunto, que es una modificación, digamos, del problema original. Así que en lugar de resolver n más una veces el problema para calcular el gradiente, pues solo hay que resolver dos problemas, iba a decir dos veces un problema, es una vez un problema, el directo, y otra vez el problema adjunto, por ser más preciso, y eso lo hace increíblemente eficaz. Lo hace increíblemente eficaz hasta el punto de que los códigos monodisciplinares de mecánica de fluidos, pues todos tienen un subpaquete, digamos, que permite optimizar el resultado sin tener que evaluar millones de veces la función objetivo para calcular los gradientes. Vamos, de los códigos de CFD, este optimizador tiene Fluent, tiene OpenFOAM, tiene SU2, vamos, ahora todos tienen, porque una vez que uno ya se ha dado cuenta de cuál es el truco para hacerlo de forma fácil, pues todos los sistemas tienen. Igual que en el campo de las estructuras, pues casi todos los códigos tienen lo que se llama optimización topológica. La idea que hay en los códigos estructurales es yo diseño una pieza inicial, podría calcular cuáles son los esfuerzos que van a aparecer con un sistema de cargas en esa pieza inicial, pero normalmente pues me he pasado, ¿no? Me he quedado del lado seguro. Y ahora, pues la idea que hay detrás de la optimización topológica es de dónde quito material, por dónde paso la lija, vamos a decir, para aligerar la pieza sin comprometer
el resultado estructural completo. Ya digo, pues nuevamente casi todos los códigos de cálculo estructural de elementos finitos modernos llevan ahí encajado un optimizador. Estos dos ejemplos últimos que os he hablado, el de la mecánica de fluidos y el de los elementos finitos, que uno utiliza los problemas adjuntos y otro la optimización topológica, que no vamos a hablar de ninguna de las, bueno, de cómo se calcula el adjunto, sí, para que tengáis idea del concepto, pero luego no lo vamos a utilizar en este curso. Pues son ejemplos de optimización en la cual, aun no mezclándose todavía más disciplinas, normalmente como estas rutinas te las suministra un proveedor que hace códigos de mecánica de fluidos, por poner un ejemplo, un desarrollador, pues ese desarrollador procura meterse en los menores líos posibles y reducirse a su ámbito, hasta el punto de que, por ejemplo, ANSYS tiene un optimizador que funciona para la parte de mecánica de fluidos, otro optimizador que funciona para los problemas estructurales, que resuelve problemas de interacción fluido-estructura, pero que no tiene el optimizador correspondiente a esas dos cosas mezcladas. Esto de momento ves en este ámbito cuando el problema se pone realmente difícil, y esos problemas son realmente difíciles, pues de momento se circunscribe a la optimización monodisciplinar. Eso no quiere decir nada. Esto es lo que os cuento hoy en 2021, pues como el esfuerzo que hay en mejorar las herramientas es tan grande, pues enseguida aparecerán, enseguida, no sé cuánto de enseguida, quiero decir que no sé si será un año, 2 o 5 o 10, pero aparecerán códigos que, aprovechando esas disciplinas, esa optimización de disciplina compleja, la sepan mezclar en un optimizador junto. De hecho, hay paquetes de software que funcionan como frameworks, no sé cómo decirlo, como aglutinadores de la optimización en el comportamiento de diferentes disciplinas. De esos, por ejemplo, está el OpenMDAO, hay otro que se llama Dakota. Hay un poco por ahí para elegir, digamos, software. El problema de la optimización, creo que ya lo he dicho alguna vez, no es que también el entender qué es lo que hacen los algoritmos de optimización, pero desde luego no es de programarlos, sino más bien es de elegir los que ya ha programado otro por vosotros. Eso no quiere decir que a lo mejor alguno de vosotros acaba en un futuro a medio plazo, pues en alguna empresa o en alguna universidad o en alguna OPI que se dedique a esto y que haga y programe algoritmos nuevos. Creo que lo dije el otro día, el mundo editorial, el mundo de las revistas está repleto de artículos con nuevos algoritmos de optimización aplicados a la más amplia variedad de problemas de problemas de todo tipo de problemas en la ingeniería. La optimización es un trending topic de la ingeniería moderna. Y con razón, porque en estos tiempos en los que nos pasamos el día hablando de la eficiencia, la productividad, la mejora de lo que hay, pues son estos algoritmos los que le permiten a uno meter la cuña en esos
en esa mejora, vamos a decir. Bueno, empezamos un poquito con las matemáticas y con los ejemplos y dejo de hablar ya de generalidades y un poco más vamos a concretar, digamos, qué es lo que vamos a hacer. Todo esto arranca la optimización por el teorema de Weierstrass, que lo que viene a decir en un resumen es que bajo ciertas condiciones uno puede asegurar que en lo que uno está estudiando hay un máximo, al menos un máximo y al menos un mínimo. No solo eso, sino que hay un máximo de los máximos, esto parece evidente, y está el mínimo de los mínimos. Así que el máximo global y el mínimo global aparece dentro del conjunto donde tienes que encontrar, donde te pretendes encontrar el máximo y el mínimo. Lo que hace falta es no, bueno, estos son definiciones topológicas. No creo que con el plan de estudios esté tan reducido que estáis llevando ahora y donde da tan poco tiempo a explicar las cosas. No creo que os hayan demostrado el teorema, pero bueno, es razonable de entender. Uno puede asegurar, hace falta que la función sea continua. Si fuera discontinua, pues algún problema habría y uno no podría asegurar que existiese el máximo y el mínimo. La función tiene que ser acotada. Acotada quiere decir que no tiene que tener infinitos ni singularidades. Tiene que estar definida en un conjunto compacto. Compacto, pues es compacto por curvas. Digamos que no haya agujeros en el dominio que uno está estudiando y que los puntos de la frontera pertenezcan al dominio. Bueno, pues bajo esas condiciones que las he contado de una manera un poco ligera, pues por lo menos parece creíble. Otra cosa es que no sea fácil de demostrar. La demostración ocupará, pues como siempre, es un par de páginas y todo lo que hay que saber para entender la demostración, que ocuparía un libro, ¿no? Pero vamos, le parece a uno cuando menos creíble que eso sea una verdad absoluta. El teorema es muy antiguo, ¿eh? El teorema debe tener, y su demostración, pues 200 años o una cosa así. Los resultados de las matemáticas y muchos de la física son mucho más antiguos que lo que uno se cree. Bueno, mucho más antiguos o son de los griegos o son de la Ilustración para acá. Hay unos años bastante oscuros para la ciencia y la tecnología en la Edad Media, que se avanzó muy poco, pero luego se avanzó mucho y se avanzó muy de repente en estos tiempos que os decía de la Ilustración y del siglo XIX. De curiosidad, las ondas de choque, digo de una curiosidad aeronáutica, la matemática de las ondas de choque está definida de principios del siglo XIX, cuando, en fin, ni os cuento, nadie había visto una onda de choque en absoluto. El primer movimiento supersónico, el de las toberas de Laval, es de finales del siglo XIX. Y Euler es de mitad del siglo XVIII y escribió las ecuaciones de Euler y describió parte de la teoría de estructuras. O sea, es sorprendente lo antiguas que pueden ser las cosas. Lo que sí que es verdad, lo que os ha tocado vivir, lo que os va a tocar vivir a vosotros y lo que ya me ha tocado a mí empezar a vivir es que todas estas matemáticas y física que se desarrolló hace un montón de años, pues es ahora utilizable porque hay ordenadores, básicamente. Y los ordenadores son mucho más modernos. El primer ordenador, para la perspectiva histórica, y no quiero aparecer aquí como un
abuelo Cebolleta. El primer ordenador es de la Segunda Guerra Mundial y aquello no era ni ordenador ni nada. Y el primer ordenador doméstico, o sea, el primer ordenador que uno se pudo permitir tener en casa con un esfuerzo económico más que notable, apareció cuando yo ya había acabado la carrera. O sea que los ordenadores son de la época post-estudio, post mis estudios. Yo no estudié nada de esto, no porque no existiera nada. Bueno, el teorema de Weierstrass sí, pero quiero decir, la aplicación como métodos de optimización, pues simplemente porque no había para qué ibas a estudiar estas cosas si no se podía utilizar. El CFD no existía, o sea, ¿no? El CFD existe de 20 años para acá. Los métodos de elementos finitos en entornos profesionales. El Nastran es de finales de los años 60. Los métodos de paneles que mencionaba antes, de los más rudimentarios de principios de los años de 60, me refiero a 1960. O sea que creemos que todo está inventado desde siempre, pero esa parte no, aunque las matemáticas sí. Muchas de estas, bueno, de hecho en el primer método de optimización del que hablaremos, pues es el método de Newton, y anda que no hace años que vivió Newton, no hace años, ¿cuántos? 350. O sea, hace un montón de años. Bueno, comentarios, que me he ido un poquito por las ramas, comentarios al teorema de Weierstrass. No dice que no pueda haber más de un máximo o más de un mínimo local. Una primera, luego cuando busquemos máximos, que sabemos que existen, una primera precaución. No dice que tengan que alcanzarse en el interior, pueden alcanzarse en los límites. Los conjuntos compactos ya he hablado un poco. Si las restricciones involucran funciones continuas, el conjunto siempre es cerrado y le falta que sea acotado para que sea compacto y conexo. Y si un conjunto cerrado y acotado, pues es compacto. O sea, que no hay que pedir demasiado para estar en condiciones de asegurar que hay por lo menos un máximo y por lo menos un mínimo. Optimización convexa. Esto se encuentra, buscáis libros de texto que se llaman Convex Optimization y encontráis unos cuantos, así, tal cual. Esto es porque si la función es convexa, uno puede asegurar que no solo es que tenga convexa en un conjunto convexo, hacen falta las dos cosas, convexo es conexo por curvas, una función convexa en un conjunto convexo, uno puede asegurar que solo tiene un mínimo y no tiene más. Convexo quiere decir, para decirlo de alguna manera que se entienda mejor, que más fácil que esto del hiperplano tangente, de que está por encima del hiperplano tangente, para visualizarlo en 3 dimensiones, un conjunto convexo es un vaso que está mirando hacia arriba. O sea, es mirar un vaso no desde el lado del fondo del vaso, sino desde el lado de arriba, desde el lado positivo. Por cierto, y ahí viene la aclaración esta de ojo, en libros sobre todo de matemáticas generales, vamos a decir, o de álgebra, de cálculo infinitesimal, de primero, en libros de texto castellanos, se le llama a eso, en lugar de convexo, cóncavo, al vaso mirado por arriba, al paraboloide que apunta al eje Z y no al menos Z. Bueno,
Eso es porque en castellano parece que tenemos asociado el conjunto, el concepto ese que digo de que el paraboloide apunta hacia arriba a una concavidad en la superficie, pero en realidad en esta nomenclatura es una convexidad. En términos matemáticos, pues eso se puede también decir como que el hesiano, pues se puede asegurar que eso es verdad. Si existe hesiano en un punto, vamos, en todos los puntos en realidad, pues el hesiano es definido positivo, es una forma cuadrática definida positiva en todos los sitios. Eso es lo mismo que decir que todos los autovalores son positivos y que cuando uno se mueve de un punto, pues la convexidad va hacia arriba, ¿no? Eh, se comporta, pues eso, como un paraboloide, como un vaso o como un cuenco de estos de palomitas. ¿Para qué sirve esto? Pues para asegurarnos en algunos casos muy particulares que las cosas se comportan bien y en muchos otros casos, pues, bueno, ahí aparece lo de que solo tiene un mínimo, pues de poco, porque muchas veces el buscar el hecho de que el demostrar que la función sea convexa, pues es una pesadilla. Claro, si eres capaz y completamente irrealizable, es mejor hacer pruebas, a ver qué es lo que te sale y a ver si tienes, digamos, mala suerte y demostrar que hay más de uno, que puede haber más de uno en este caso, que el intentar demostrarlo. Lo que pasa es que si tienes la suerte de demostrar que es realmente un problema con una función convexa en un dominio convexo, pues no tienes que andar. El problema este que antes os mencionaba de la distinción que hay entre óptimos locales y óptimos globales desaparece, porque como la propiedad te asegura que solo hay uno, pues en cuanto encuentres ese uno, pues ya lo has encontrado. Esto, cuando, cuando uno empieza a estudiar, pues estos teoremas de existencia y unicidad de todo tipo de resultados que hay en las matemáticas le resultan a uno un poquitín, en fin, que no les ve la utilidad, pues la utilidad es enorme. Si tú sabes que existe y tú sabes que es único, pues te puedes poner a cavar con confianza. O sea, si tú sabes que hay un tesoro, pues cavas. Si no estás seguro que hay un tesoro, pues te lo piensas, porque lo mismo cavas y no lo encuentras. Entonces, esto de la existencia y la unicidad le permite a uno la perseverancia, vamos a decir, en la optimización y en muchas otras disciplinas. Si uno no supiera que bajo ciertas circunstancias la solución de una ecuación diferencial existe y es única, pues el andarse haciendo pruebas para integrarlo numéricamente se lo pensaría uno mucho, ¿eh? O se lo debería de pensar uno mucho. Bueno, lo de la convexidad lo menciono, pero eso no quiere decir que sea una cosa fácil de demostrar, pues si se puede es bonito y si no se puede, pues hay que digamos que obviarlo y buscarse uno las vueltas de otra manera. Bueno, como ya llevo una hora de clase, nos vamos a parar. No interrumpo ni la grabación ni la proyección de la diapositiva, pero nos vamos a parar para descansar 5 minutitos y, y continuamos pues dentro de 5 minutos, lo justo para descansar un poco.
Bueno, continuamos. Hablando de óptimos o mínimos locales y óptimos globales. El mínimo absoluto, pues tienes que calcularlo con un método global que explores por todos los sitios y que asegures que no te has encasquillado, encabezonado con el primer óptimo que has elegido. Muchos de los métodos buscan óptimos locales. Una buena manera de ver esto del óptimo local es plantearse a dónde va a ir a parar una gota de lluvia que caiga en un punto o en otro del país. Por ejemplo, es el agua que cae por debajo de la cordillera Cantábrica, pues va a parar o al Mediterráneo o al Atlántico, va cuesta abajo, y en cambio, si es por encima de una cierta línea que hay en los picos en los picos de la cordillera Cantábrica, pues va a parar al mar Cantábrico. O sea que dónde acabas en estos óptimos locales, pues depende de dónde empiezas, por decirlo de alguna manera. Siempre vas cuesta abajo por coger esa idea intuitiva. Los últimos locales, pues a veces se le llaman soluciones subóptimas, aunque la palabra se puede utilizar también en otros sentidos. Bueno, tampoco hay que despreciarlos. O sea, no hay que andar, digamos, empeñándose tampoco uno, hay que saber valorar las cosas y empeñándose uno en encontrar el óptimo global. Imaginaros que los óptimos fueran todos muy parecidos, pues a lo mejor no vale la pena, los mínimos todos muy parecidos, a lo mejor no vale la pena eh, el andar buscando sin parar dónde está el óptimo global. Imaginaos que la función se pareciese a un recipiente de estos en los que venden la docena de huevos en los supermercados. Pues puestos a buscar el punto más bajo, pues ¿qué más te da uno que otro? Y seguramente elegirías uno u otro con otros criterios. Eh, Luego hay que valorar también esos óptimos locales si a lo mejor no tienen alguna propiedad que los hace atractivos. No sé, por poner un ejemplo estrambótico, y es, imaginaos que uno analizase el diseño de un avión y resultase que es muy bueno desde el punto de vista del óptimo construirlo en platino. Pues no. Por mucho que el óptimo con platino fuera mucho mejor o mejor que el óptimo con materiales más convencionales, pues acabaría uno renunciando y haciéndolo con materiales más convencionales. O a lo mejor ese ejemplo que pone ahí, una solución óptima desde el punto de vista teórico, pues hace que tengas que quitar una fila de asientos bueno, pues te lo piensas y dices, oye, mira, pues le voy a poner una fila más, ¿no? Y voy a perder un poquito y encontrar otro óptimo. Los métodos locales, que son muy eficientes en buscar los óptimos locales, requieren de un punto de partida inicial bueno. Volviendo al ejemplo del agua, por mucho que te empeñes, como la gota de agua caiga sobre la Sierra de Madrid, no va a acabar en el mar Cantábrico, vamos, en la vida. Entonces, una vez que uno tiene esa primera, más que aproximación, valor, vamos a ver, ahora.
un valor inicial, pues si tienes ese valor inicial, pues bueno, pues convergen rápidamente. Si no, o convergen a otro sitio o no convergen simplemente. Los métodos globales permiten hacer una, tienen que hacer una exploración exhaustiva de todo el espacio de diseño y normalmente, pues, por decirlo así coloquialmente, tardan mucho más. Tardan mucho más o llevan a un esfuerzo que simplemente es inasequible, inabordable sería la palabra. O sea que bueno, hay que aprender a conformarse. Algunos ejemplos que ilustran numéricos que ilustran un poco qué es lo que pasa. En concreto, o lo que puede pasar, la casuística, vamos a decir. Todos estos ejemplos están en algunos he preparado algún código de MATLAB que los calculan, incluso que dibujan estas mismas figuras, ya os las pondré por si queréis jugar, digamos, con ello. El primer ejemplo es una función que es convexa. Es convexa porque la matriz hessiana de esa función tan sencilla es muy fácil de calcular. Es la matriz 2008, a ver, no, 20 lo he dicho mal, 0, 16. Y eso claramente tiene dos autovalores, que es el 2 y el 16, claramente es convexa. Vamos, no hace falta ser Euler para asegurar y para comprobar que es convexa. Así que este sería un caso en el cual tenemos una función convexa y un dominio que puede ser convexo o no. La función esta, bajo estas condiciones, pues vamos a, si no pusiéramos restricciones, la función tiene un mínimo aquí. El mínimo de los mínimos. Aquí esto es f igual a 0. Lo que hay a la izquierda, a la derecha, son las curvas de nivel. Si tú le añades restricciones y las restricciones incluyen que el dominio no es convexo, en ese dominio, si quisieras que las restricciones que están descritas arriba son simplemente las líneas en negro, pues te encuentras que, primero, como la restricción no incluye el mínimo de los mínimos, pues no hay mínimo interior, que podría haberlo, y hay dos mínimos en esos dos puntos que hay ahí, distintos. De los dos puntos, por cierto, es mejor el que, lo voy a pintar en verde, es mejor este que otro. Eso se ve siguiendo la curva de nivel. Vamos a seguirla en otro color. Si te das cuenta, esto va entre estas dos curvas de nivel y la curva de nivel que pasaría por ese punto pues está más cerca del mínimo absoluto que la otra. Esos dos puntos que hay ahí del mínimo de esta función en concreto pues ilustran dos cosas, tres cosas que suelen pasar y de las que uno suele estar, debería de estar un poco al tanto, ¿no? o pendiente. La primera cosa que se ve ahí es que no tiene por qué haber un mínimo interior, sino que muchas veces los mínimos están en la frontera. Si ese dominio que hemos puesto englobase al punto 0, 0, pues te saldría 0, 0. Aquí han abierto el micrófono y se ha oído un ruido. Digo, si alguien... si el dominio englobase el 0, 0, pues te saldría un mínimo interior. Pero muchas veces aparecen mínimos en las fronteras. Y cuando aparecen esos mínimos en las fronteras, pues entre el mínimo, el punto verde y el punto azul, pues hay alguna diferencia. En el punto verde
lo que ocurre es que una curva de nivel es tangente a la restricción. Y eso es donde aparece el punto. Y eso es lo que resulta de calcular ese punto con cualquier método numérico. Aparte que ese punto se puede calcular analíticamente utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange. En este caso, en el que tenemos restricciones y la propia función analítica y sencilla. Y si no, numéricamente se puede calcular. Y el otro caso donde aparecen o pueden aparecer mínimos es donde se cortan más de dos restricciones, dos o más restricciones distintas, que es el caso azul. O sea que aparecen ahí los tres tipos de mínimos y son, digamos, aparecen con parecidas frecuencias, o sea, no es que sea, oye, me pasa siempre esto y la excepción es que pase lo otro, puede pasar cualquiera de las tres cosas, que son, repito, mínimo interior, mínimo o en el caso de que haya esta restricción en particular, dos mínimos, uno un poco mejor que otro. Por cierto, ahora que digo uno un poco mejor que otro, si os dais cuenta, siendo tan distintos los mínimos, el valor de la función que corresponde a la curva de nivel que pasa por el mínimo no es, en este caso particular, tan distinto. O sea que a lo mejor si encontrases el primero, pues no valdría demasiado la pena buscar el segundo o viceversa. Que, bueno, esto es un poco para entibiar, digamos, las afirmaciones rotundas y las ansias que uno podría tener. Entonces decía, de los que hay donde es tangente, y ese es el caso de los multiplicadores de Lagrange, y donde se cortan dos o más restricciones unilaterales. Por cierto, las restricciones, hay 4 restricciones unilaterales que son la curva, la línea horizontal de arriba, la línea horizontal de abajo y la línea vertical, las que están pintadas en trazo negro. Y esos no sé qué iba a decir, se me ha ido la idea. Bueno, ya me volverá. Un ejemplo de una función que es no convexa y que además no tiene mínimo único. El hecho de que las funciones que que os estoy enseñando los ejemplos sean analíticas y cualquiera de vosotros fuese perfectamente capaz de coger un lápiz y un papel y decir que los mínimos están en el punto 0,0 y 0,2 en esta función en concreto, en no más de 5 minutos, vamos, el que tardase más de 5 minutos ya sería para que se lo hiciese mirar. No hace perder el foco. Lo que vamos a enseñar son algoritmos numéricos, algoritmos iterativos numéricos que van a permitir optimizar la función. Venga esta dada por una expresión analítica sencilla para que el ejemplo sea sencillo, o venga dada por unos cálculos de un código complejísimo y dure horas evaluar cada vez la función. Los métodos, vamos, si fuera para optimizar esta función, pues no haría falta emplear 2 créditos, vamos, 7 semanas de clase en explicar los algoritmos. Lo que vamos a explicar es muchísimo más general y de utilidad mucho más amplia y no requiere que la función esté definida analíticamente. Se puede definir, analíticamente quiere decir que en estas figuras que os estoy enseñando he cogido las expresiones que tenéis ahí y las he programado, pero vamos, igual de analíticas son. Pues no requiere en absoluto que sea eso. Bueno, un ejemplo
en el cual aparecen dos mínimos y claro, si la función fuera convexa, para que fuera convexa bastarían con que no tuviese el último término de los tres que tiene la F2, ¿no? Si fuera convexa, pues solo tendría un mínimo, estuviera donde estuviese, vamos, estaría en y igual a 0, x igual a 0, sería el otro, pero ese término que pone el menos 10 y cubo, pues estropea la convexidad y hace que aparezcan dos mínimos. Y claramente es mejor el mínimo que hay en 0, 0 que el que hay a ver si lo digo bien, es mejor el que hay en 0, 2 que el que hay en 0, 0. Está más dentro de esa jerarquía de curvas de nivel. Otra cosa que no he comentado es que casi todos los ejemplos que os vamos a enseñar ya hechos son ejemplos de funciones de dos variables. Una sola función y dos variables. Eso es porque es un poco que estamos haciendo trampa, porque una función de dos variables se puede pintar. Se puede pintar en 3 dimensiones, bueno, en un papel, en algo que remeda las 3 dimensiones, que es la figura izquierda, o se pueden pintar las curvas de nivel. Y es mucho más fácil interpretar el resultado. Si esto fuera una función de 5 variables, a ver qué hacíais. A ver qué hacíais, a ver qué hacíamos nosotros mismos. Y habría que pensárselo con muchísimo más cuidado, cómo hago los cortes, qué parámetros dejo fijos, qué variables dejo fijas y cuáles no para hacer los dibujos. Y es muchísimo más difícil la interpretación gráfica de lo que estás haciendo. Esto quiere decir que ponemos ejemplos fáciles. Dicho esto, los algoritmos que vamos a describir valen para 2, 3, 5 o 55 variables, las que sean. Hay que decir que una cosa es decir que valgan y otra cosa es decir que tarden lo mismo. El asunto de la maldición de la dimensionalidad que antes os mencionaba. Una función que saldrá varias veces a lo largo de la asignatura, la función de Rosenbrock, que es esa que tenéis escrita o con los coeficientes parecidos. La función no tiene nada de particular, salvo que Rosenbrock la mencionó, yo creo que fue allá por los 60, por primera vez para probar unos algoritmos que había desarrollado. Y tiene de particular esta función que no es una función fácil. Parece que es igual de fácil que la de la transparencia anterior. Total aparece en x al cuadrado, términos positivos, pero el hecho de la forma que tiene y en particular el 1 partido por 100 que tiene el segundo término, por cierto que sería mucho peor si tuviera un 1 partido por 1000 o un 1 partido por 1.000.000, todavía pues hace la función complicada. La forma que tiene en la derecha, en la izquierda, perdón, en 3 dimensiones engaña mucho, se ve mejor en las curvas de nivel. Esto en realidad es un río con muy poca pendiente, como la descripción cualitativa, un río con muy poca pendiente que discurre en una garganta muy profunda. Pues, no sé, por decir algo, el cañón del Colorado o las hoces de cualquier río español, las hoces del Cabriel. Pues eso se parece a lo que le pasa a la función de Rosenbrock. Que si yo ando buscando el fondo, pues me es muy fácil despeñarme por las pendientes altas hasta que me encuentro con el lecho del río y luego una vez que llego al lecho del río, pues puedo, que está encajonado, pues puedo tardar mucho en llegar a donde está el mar en el que desemboca. Esto en realidad, además, tal como está preparada la función, más que un mar es un lago. El río que está en la garganta, esa que tiene forma de parábola, pues desciende
hacia el punto donde está el mínimo, el punto donde está el mínimo es donde está el cuadradito, pues desciende en las dos direcciones. Es muy difícil porque con algoritmos iterativos si uno no se piensa bien el algoritmo, es bastante fácil que el camino de descenso sea así. Vaya uno dando bandazos de una pared a otra hasta que llega el punto. Y esa es la razón por la cual se utiliza como función de prueba y es, digamos, un test estándar de los nuevos algoritmos de optimización. Si a alguien se le ocurre alguna mejora del algoritmo, dice, bueno, pues voy a probar con esto a ver qué pasa, ¿no? Bueno, dicho eso, el propósito del ejemplo este concreto era ver que nadie dice que no tenga que haber un mínimo, aunque la función no sea convexa. Lo que dice el teorema de la propiedad de las funciones convexas es que si es así y el dominio donde busco el mínimo es un dominio convexo, aparece un único mínimo. Pero si no es convexo, nadie te dice que no vaya a aparecer un único mínimo. Por cierto, nadie me lo ha dicho, pero la razón por la cual aparecen dos mínimos, el azul y el verde, es porque el dominio en el cual estamos buscando el mínimo no es convexo. Si yo hago un segmento que me una este punto y este otro punto, al unirlo con un segmento me salgo. Si no me saliese, solo habría un mínimo. O sea, si la forma del dominio fuese tal que no me saliese, solo habría un mínimo. Bueno, ya, yo creo que no. Se quedan unas cuantas, iba a decir, así todo el diseño. No creo que me vaya a dar tiempo a terminar el capítulo. El proceso del diseño y el proceso de la optimización. Pues la optimización en sí misma es el punto de en medio, pero va como en un bocadillo con las tareas que uno hace antes y las tareas que hace después, e incluso puede iterar en todo el proceso. Inicialmente uno tiene que pensarse bien cuál es la función objetivo y los ingredientes que va a utilizar, digamos, definir el problema. Los problemas de definición, de optimización y de diseño son problemas abiertos. De hecho, en las asignaturas de máster en las que tratamos esto, pues la impresión final que dicen muchos de los alumnos es la incomodidad que sienten por tener que elegir el problema. Estáis más que acostumbrados a que lo que hacéis es ir a un examen y resolver un problema que tiene solución. Cuando la cosa se plantea de a ver qué hago, a ver qué variables elijo, a ver qué valores le doy, a ver cómo itero, a ver cómo hago el modelo, pues eso produce una, vamos a llamarle incomodidad, un desasosiego completamente natural y que hace que eso sea, digamos, la parte complicada del problema. Voy a a cocinar un plato, ¿qué le he hecho? ¿Le he hecho sal o no le he hecho? ¿Le he hecho algo dulce o no? ¿Lo mezclo los sabores o no? Pues eso es bastante difícil y eso es preproceso. Otra parte del preproceso que no tenemos escrita ahí es la exploración del espacio de diseño. Si necesito un valor inicial para utilizar otro algoritmo, es ¿por dónde empiezo? O empiezo por donde a mí se me ocurra y a ver si tengo suerte, o empiezo por el 0, 0, 0, 0 y a ver si hay suerte, o qué es lo que hago. Esos son los problemas del preproceso.
Los problemas de la optimización, pues elegir lo mejor posible de entre el abanico de algoritmos que hay disponibles, el que creamos que va a funcionar mejor, el hacer el simulador de la función con un equilibrio entre fidelidad y coste computacional, coste de cálculo adecuados, ni pasarnos ni quedarnos cortos. ¿Qué más? Y optimizar en sí mismo. Y luego el postproceso, el, el revisar el resultado de manera crítica. Crítica quiere decir el no creerte lo que sale de entrada, sino el evaluar la verosimilitud del resultado. Esto pasa con la optimización y pasa mucho en general con cualquier cosa que se haga numéricamente. Es el que sea tan insensato de vosotros de aceptar ciegamente el resultado de un código de elementos finitos o de un código de CFD o de un código de cálculo de circuitos eléctricos o de un código de cálculo de estructuras de edificios de vivienda, cualquiera de esas cosas, y no se plantee el revisar los resultados numéricos que le han salido y el ver si por lo menos tienen buen aspecto o no, es que es un completo insensato. O sea, no va a tropezar muchas veces en la vida y va a tener serios disgustos. De los resultados numéricos de todo y también de la optimización, lo primero que hace uno es no fiarse e intentar ver si aquello es razonable o no. Cuando ya está razonablemente seguro, pues se puede hacer análisis de sensibilidad o análisis isoperimétricos, se llaman también. Y es, venga, ¿a qué variable es más sensible? ¿Me convendría una cosa que había pensado que era variable, dejarla como constante, como parámetro, o hacer lo contrario? Porque claro, a lo mejor con eso redefinía el problema y obtenía un mejor resultado. Bueno, asegurar la robustez. Digamos, hay mucho que hacer aparte de la optimización. La optimización es más lo que la envuelve que la optimización en sí misma, por decirlo de alguna manera. Luego, es ser consciente de qué tiene que hacer uno y cómo debe de interpretar los resultados y cómo debe de preparar el problema, que al fin y al cabo lo defines tú. El problema que vais a hacer en el trabajo está bastante bien definido, vamos a calificarlo. Y claro, eso lo mismo os da una impresión un poquito falsa, pero bueno, el propósito de la asignatura en el grado es el que es y la del máster pues es también el que es, pero distinto. Escalar las variables es una cosa que normalmente mejora o hace más fácil de obtener el resultado final. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que en la optimización del rendimiento de ese motor de coche que mencionábamos antes, mezclamos como variables la cilindrada medida en centímetros cúbicos, y eso va a ser para un motor de coche 2000, por decir algo, con 2000 y con variaciones de 500 arriba, 500 abajo, con la relación de compresión que va a ser 10 y con variaciones de 10,1 a 9,9 de arriba y abajo, de rango de las variables, y con el ángulo de avance al encendido que va a ser pues 10 grados o 10,1 o 0,9. Claro, si pones esas variables tal cual, sin ponerle escalas, a los algoritmos le van a parecer que es, vamos a decir, igual de importante variar en una unidad la cilindrada en un centímetro cúbico que variar en un grado el avance al encendido, que variar en una unidad eh, las, eh, eh, diré, la relación de compresión. Así que uno debería de
plantearse las variables, digamos, para escalarlas y, si puede, para adimensionalizarlas de manera que fuesen todas parecidas, todas igual de importantes. Y luego, no solo eso, sino que volverlas a reescalar con los valores de los gradientes para que fueran, digamos, igual de representativas. En este problema que teníamos aquí, si uno, bueno, primero cambiase de ejes y después ensanchase la variable perpendicular o acortarse la variable, digamos, longitudinal a lo largo del río, pues daría muchísimas menos iteraciones y no haría ese comportamiento tan feo que hay. Bueno, ¿es esto del reescalado imprescindible? Pues no del todo. Lo que pasa que a veces sin reescalar funciona igual, a lo mejor tardando un poco más el proceso de optimización, y a veces simplemente el algoritmo se pierde. Por cierto, mirando esta figura y mirando a la línea esa que he dibujado yo, pues uno se da cuenta de la esencia última de los algoritmos de optimización. ¿Qué es lo que hacen los algoritmos de optimización? Pruebas. Y pruebas quiere decir que lo que hacen es que en los vértices de esa línea quebrada que he puesto, pues prueban uno, después prueban el siguiente, va mejorando de cada uno con el anterior. Por cierto, algunos tipos de algoritmos admiten que en los puntos intermedios haya una mejora temporal, no una mejora continua, sino una mejora que admite algún episodio de empeoramiento, pero bueno, en general son iterativos y lo único que hacen es intentar conseguir cada vez mejor resultado. Los algoritmos de optimización que os vamos a enseñar, vamos, todos, nunca llegan al mínimo exacto, se acercan todo lo que quieran a base de hacer más iteraciones, obtienes mejores aproximaciones, pero no obtienes el valor exacto. De vez en cuando se oye algún grupo de alumnos que dice, no, mira, es que en esta función, bueno, en esta función que tiene el mínimo en el punto -1, y si lo sabes, pues lo tiene el -1, pues vale, pero pues no hay discusión porque lo puedes calcular analíticamente. Pero hay gente que dice, no, mira, es que lo he hecho numéricamente y en un caso me ha salido 1,01 y en el otro caso me ha salido 1,02 y en un tercer caso me ha salido 0,99. Así que he encontrado 3 mínimos distintos. No, hombre, no. Es que te has parado un poco antes o un poco después o en un punto un poco distinto cerca del mínimo. Conviene, esto es otro de los propósitos de esta parte de esta asignatura, conviene que uno en fin, tenga una cierta dosis de sentido común para que no se le escapen insensateces, ¿no? Y que comprenda un poco qué es lo que hay detrás para no decir tonterías. Un problema de escalar con el gradiente, volviendo a donde estábamos, es que lo que vamos enseguida a perseguir es que el gradiente se anule. En el punto donde está el mínimo en una función continua, el gradiente se tiene que anular. Todas las componentes del gradiente se tienen que anular. Y eso es bien fácil de comprender. Si el gradiente se anula, quiere decir que no hay ninguna dirección en la cual haya una cuesta abajo que me haga que la cosa sea el mínimo posible. De hecho, para que sea un mínimo posible, tiene que anularse el gradiente y ser definido positivo el hessiano en ese punto, que quiere decir que me moviese en la dirección que me moviese, pues empeorase, creciese el valor de la función, que fuese localmente convexa. Básicamente es lo que estoy diciendo. Eso quiere decir, lo de que el gradiente se anule, quiere decir que si pretendemos cerca del óptimo
reescalar con el gradiente, pues la cosa nos va a salir mal. Y sería mejor en ese caso pues reescalar, pues, por ejemplo, con los elementos de la diagonal de la Hessiana o cosas parecidas, digamos, de manera que tuviesen todas las variables la misma importancia. Bueno, preproceso. Antes de empezar, pues conviene un poco explorar el espacio de diseño. A esto también se le llama a veces diseño de experimentos. Claro, si uno prueba todos los puntos, pues ya es que no hace falta optimizar, ya simplemente ordena los resultados, como os contaba el otro día, y obtienes el mínimo. Así que para saber dónde empezar, pues o bien empiezas de manera arbitraria, arbitraria quiero decir con algún otro razonamiento como punto inicial, o bien exploras someramente el espacio de diseño, haces una prospección para ver de dónde partes, ¿no? De si utilizando un método local pues tienes alguna esperanza, que no convicción absoluta, de que vas a obtener el mínimo. Así que esto, las técnicas de muestreo es cómo elegir bien en este contexto. Tampoco, si uno va a hacer un muestreo inicial, tampoco es que tenga uno que utilizar, que explorar muchos puntos, sino simplemente un poco, y tampoco tiene que elegir a mano los puntos. Hay en casi todos los lenguajes de programación ya programadas rutinas que eligen con cierto criterio bien lo que ibas a hacer. Si se puede estructurar el contenido, si se puede, digamos, embeber en un paralelepípedo, una malla no me sale la palabra, que sea parecido a un prisma en 3 dimensiones, pues o a un hipercubo en más dimensiones, pues uno simplemente puede muestrear tomando partes iguales. Esto es muestreo factorial, muestreo a lo bruto, ¿no? Este es, digamos, el más fácil de ver, el más pesado de calcular, y en cuanto hay muchas variables, pues esto puede resultar simplemente inabordable. Sufre la maldición de la dimensionalidad, vuelve a repetirse el término que decíamos antes, también se le llama explosión combinatoria, ¿no? Es el hecho de tener que multiplicar cada uno de los números de una dimensión por cada uno de los puntos de la otra, por cada uno de los puntos de la siguiente, y así sucesivamente. La combinatoria y los factoriales tienen muy mala idea. Los números factoriales, los números combinatorios crecen a una velocidad difícilmente controlable, y que hace inasequible el hacer los cálculos numéricos enseguida. Más ideas, más técnicas de muestreo. Se llama el diseño central compuesto. Esto es, coges un cubo, a ver si hay algún dibujo, ahí se ve mejor. Coges un cubo, los centros de los cubos y los centros de las diagonales, más o menos. Y entonces, bueno, en 2 dimensiones se ve bastante bien. En ese dominio cuadrado, en lugar de probar en 2, 4, 6, en 36 puntos distintos, pues pruebas en 9 puntos, y aún así pues se ve que más o menos lo has probado un poco por todos los sitios. La idea de todas estas técnicas de muestreo es voy a probar en no muchos puntos, pero por todas las regiones, para que no se me escapen
nada del asunto. Bueno, pues eso, los dos centros de las caras y 2 puntos en las diagonales. Y en total, pues en lugar de tener n cuadrado, perdón, n cuadrado no, n elevado al número de dimensiones, pues tienes 1 más 2n más 2 veces el número de dimensiones de puntos a probar, y aún así pues parece, digamos, razonable la cobertura. El elegir esos puntos, si alguien se hace un lío, pues aquí está el nombre de la función. Ahí está, pero mal. Ahora, el nombre de la función en MATLAB que calcula eso, pero vamos, ahí para todos los lenguajes de programación. En general, cuanto menos programa uno, mejor. Esto no quiere decir que uno no tenga que aprender a programar y que uno tenga que ser lo suficientemente habilidoso programando. Lo que quiere decir es que si ya está hecho, pues no lo repitas, porque seguro que lo haces peor que el que ya lo ha hecho previamente. Y no quiere decir eso tampoco que uno no tenga que tener ya digo, unas habilidades mínimas para hacer lo que no encuentra hecho, es la adaptación final a lo que a uno le interesa, y para ser capaz de modificar si hace falta o de corregir errores. Que nadie se crea que porque lo ha encontrado en internet y porque es gratis y porque lo ha hecho un magnánimo contribuyente al bien de la humanidad, sobre todo a vuestro beneficio, aquello está bien. Las cosas pueden estar mal, es incluso lo que se encuentra uno por ahí. En general, las cosas gratis, que tienen grandes ventajas, pues tienen la pega que, como decía un matemático que hizo una de las primeras librerías de programación libres, pues ponía un disclaimer, una excusa que decía que las cosas valen lo que se paga por ellas. Entonces es que, bueno, si no pagas, pues tampoco te esperes mucho. Claro, si tú pagas por un software comercial y el software no funciona y tiene soporte, lo primero que haces es llamar indignado y ponerlos a escurrir. Si tú no has pagado, a ver a quién le protestas, ¿no? Esto un poco también para que tengáis ahí la consideración de que a veces lo barato es caro. Bueno, el diseño compuesto, que ya había hablado un poco. El de diseño aleatorio, simplemente en la esperanza de que en ese muestreo aleatorio pues uno consiga explorar suficientemente todo el espacio original. Y luego hay una cosa, no está puesta cómo se llama la función, creo que se llama Latin Hyper o algo así, no lo pone. Lo que se llama los hipercubos latinos. Esto es, elige los puntos un poco al tres bolillo, pero asegúrate que en cada fila, digamos, en la de la izquierda, que en cada fila y en cada columna hay al menos un punto. Y que no hay, digamos, y que haces un recubrimiento más o menos uniforme. Esto también, ya digo, hay herramientas, no está puesto el nombre y ahora no me acuerdo cuál es, de la de MATLAB, pero vamos, existe. Por cierto, como librería de optimización se puede utilizar cualquiera. Nosotros recomendamos la de MATLAB, pero también hay una en Python, las hay librerías para Fortran, las hay para bastantes, para muchos, iba a decir para casi todos los lenguajes de programación, pero esto es difícil porque la última vez que echaron la cuenta hace 30 años había
2.000 lenguajes de programación distintos. O sea, que había más lenguajes de programación que casi que lenguas que hablamos los humanos, ¿no? Entonces, no voy a decir que para todos, pero sí para muchos lenguajes de programación hay librerías de programación. Lo del MATLAB viene a cuento de que lo que es mucho más fácil con el MATLAB es hacer el simulador del sistema. Y como recomendación, pues el que no sepa MATLAB, que aprenda. De hecho, es la parte de control de esta asignatura que acabáis de terminar, pues no da mucha opción, ¿no? Es MATLAB o MATLAB y Simulink, quiero decir, o MATLAB y Simulink. No hay, esto es lo que hay, ¿no? Es porque, bueno, también es verdad que para el control, para la teoría de control, MATLAB es lo más y Simulink. Pero para otras cosas, pues a lo mejor en algún aspecto anda por detrás, pero en comodidad de uso y en facilidad de programación y en facilidad de hacer debugging de los códigos, pues tiene poco rival. Bueno, la optimización preliminar basada en el muestreo es hacerlo, incluso aunque uno lo haga por direcciones, hacerlo, digamos, a lo bruto y no es lo más eficiente, pero bueno, aquí está descrito. Y ahora pasamos, bueno, menos mal que voy a acabar a tiempo, pasamos un poco al post-proceso. Aparte de valorar de manera crítica o evaluar si lo que has obtenido de mínimo es el mínimo de verdad, vale la pena, después de haber acabado la optimización o la primera optimización, calcular cuánto vale el gradiente. Porque claro, si ahora te encuentras que en alguna de las derivadas parciales es mucho más pequeña que 1, quiere decir que eso no influye. Y perfectamente te podrías plantear otro ciclo de optimización, repetir la optimización una segunda vez, en la cual esa variable que antes la habías considerado variable, pues darle un valor fijo, por ejemplo, el que habías obtenido como óptimo en el primer ciclo de optimización. También vale la pena calcular la sensibilidad respecto de los parámetros. Eso hasta el momento no lo habíamos, le habíamos dado al parámetro, habíamos elegido los parámetros en esa fase de preproceso y preparación del problema, no habíamos hecho nada más, pero ahora nos podemos plantear el hacer el gradiente, las derivadas parciales respecto a cada uno de los parámetros y mirar, no vaya a ser que respecto de algún parámetro la derivada sea muy grande, porque a lo mejor si la derivada es muy grande y no hemos elegido todo lo bien que podríamos el valor de ese parámetro, podríamos convertir para el siguiente ciclo de optimización el parámetro en variable. Bueno, todas estas consideraciones son consideraciones de sentido común y podríamos decir después de que te las cuentan obvias, pero bueno, también dice la frase esa de que el sentido común es el menos común de los sentidos. Es muy fácil que que muchas de estas cosas que una vez que os las he contado, pues os parecerán obvias, pues no lo fuesen tanto antes de que yo os lo hubiera contado. Bueno, la sensibilidad en el último comentario se puede medir en función de si no hay gradiente porque estamos cerca del mínimo o si el gradiente, todos los gradientes son muy pequeños, pues en función de las curvaturas, que son en función de los valores, de los autovalores de la matriz hessiana. Bueno, la sensibilidad y los mapas de sensibilidad pues dan una idea, es más parte del proceso si uno los hace, de dónde hay más margen de mejora, por decirlo de alguna manera. Hay que tener cuidado con los mapas de sensibilidad porque sensibilidad es mirando las derivadas parciales, que quiere decir variando una de las variables de diseño y manteniendo fijas todas las demás. Y cuando uno hace esos, una o dos, cuando uno hace esos mapas, pues puede que
que no se dé cuenta que si a la vez que mejora con una de las variables no actúa también sobre las otras, pues puede ocurrir. O sea que hay que también manejar con cuidado esto de los mapas de sensibilidad. Bueno, para terminar, hay unas cuantas referencias que no comentamos. El libro de Nocedal, el último, pues es un libro sobre detalles, sobre todos los detalles, todo lo que usted quiso preguntar y nunca se atrevió, acerca de muchos algoritmos de optimización, sobre todo basados en el gradiente. Los de la parte del 1 al 5 son textos más generales, el de Papalambros, el de Mitchell, el de Van der Platz, bueno, que es difícil de encontrar. Y luego hay el quinto, es un libro fundamentalmente de cálculo variacional, de cómo se hacen la optimización de funcionales cuando se puede hacer, que es cuando hay expresiones analíticas. Bueno, tocaremos también un poquito de cálculo variacional. Bueno, pues por mi parte y por hoy nada más. Recordaros una vez más que empezará José Manuel Vega con los métodos de tipo gradiente el viernes a me parece que es a las 11:30. Espera que lo compruebo en el calendario, 11:30, sí. Clases de estas de los viernes, solo hay 3, que son este viernes próximo, el siguiente y el siguiente. Y luego ya pues terminaremos, y mientras tanto, por supuesto, hay clases lunes y miércoles, y cuando acaben las clases de los viernes, pues continuaremos solo lunes y miércoles por la tarde hasta que acabemos. Bueno, y por mi parte y por hoy, nada más. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, una duda. Sí, digo. Para MATLAB, todos los programas que ha dicho de optimización y demás, ¿hace falta descargar alguna toolbox en concreto o Sí, no es necesario? dos. Se llaman pero las podéis instalar todas. Yo es que tengo una versión completa instalada. Hay que instalar la de optimización y la otra se llama optimización global, Global Optimization, y la otra se llama Optimization. O sea, dos. Sin esas dos no funcionan. No sé si se pueden añadir de manera fácil o hay que volver a instalar todo desde el principio. Eso ya me dejas pillado. Si uno tiene sitio en el ordenador, lo mejor es instalarse el MATLAB completo porque come disco duro, pero es lo único que come. No va ni más lento ni más rápido ni cosa parecida. Vale, muchas gracias. Nada. Perdón, una cosa más. ¿Sí? Respecto a la clase del viernes, Sí. es que coincide con el examen de mecánica de fluidos, en la mitad de la clase. O sea, Pues bueno, pues en ese momento, pues te no pasa vas. nada si no salimos, ¿no? No, no pasa nada si uno se pierde un ratito de una clase. De todas maneras, esto de los viernes lo planificamos, lo planificó la comisión de coordinación con vuestro delegado. ¿Qué pasa? Que la asignatura coincide de este cuatrimestre, ¿o qué? ¿Es de tercero y de este cuatrimestre también? No, es de segundo. Ah, claro, esto ya uno no puede contar con tener aquí todas las previstas, todas las contingencias. Bueno, pues nada, no pasa nada por esta cosa puntual. Vale, gracias. Nada. Yeah.